Historia de Jabobo, tomo 2, volumen 3. Edad de la distribución terrenal. Capítulo 3. El segundo de las crónicas, según Javier, el secretario de Semiratis. Tan pronto como Semiratis obtuvo el sumo sacerdocio y se realizó el juicio de Jehová, sí, cuando toda la tierra habitada comenzó a recibir paz, el pueblo de Jabobo se reunió de delante del patio del templo para bendecir a Semiratis en el nombre de Jesucristo, exclamando con voz fuerte: «Bendito sea aquel que Jehová envió para ocupar el puesto que Juan tuvo que abandonar. Cumplirá a grado cabal la ley de Jehová. Sí, bendito sea el que ejerza la autoridad de nuestro Señor Jesucristo hasta que llegue el tiempo señalado». Entonces sucedió que el pueblo se levantó para celebrar una gran fiesta y comenzó a comer y a bailar y a cantar, todos en alegría y alborozo, debido a la plena restauración de la adoración verdadera que al fin se iba a llevar a cabo en toda la tierra habitada. Pero al cabo de unos días, Semiratis, junto con los sacerdotes más íntimos, a los que verdaderamente amaba desde el corazón, sí, a Josías, Jehorubadán, Acpásada y Jeremías, procedió a decir mientras ellos iban paseando por los montes de las cuevas de San Antón, que están frente al templo, al pie del monteón: ¿contemplan desde las alturas a la ciudad de Ronda? En verdad les digo, no quedará piedra sobre piedra, ni edificación alguna que no esté destinada a ser destruida, mas sólo la casa de Jehová y lo que la rodea permanecerá intacta, porque está escrito por mano del profeta: «Ahora bien, cuando la ciudad sea tomada y las ciudadelas circundantes entre ellas, no dejarán piedra sobre piedra, pero donde se halle la casa de Jehová será tomada por el fuego». Ustedes oirán de guerras entre las naciones e informes de guerras. También se sucederán terremotos, escaseces de alimento, pestes y falta de cariño natural. Sin embargo, en verdad os digo, no se aterroricen, porque todas estas cosas están destinadas a suceder no solo en las naciones de la tierra, sino también en la ciudad de Ronda, porque será el tiempo para hacer justicia y para que se cumplan todas las cosas escritas por los profetas. Mas sepan esto, que el fin de la ciudad no habrá llegado aún, sino sólo hasta que llegue el tiempo señalado que Dios ha dispuesto. Todas estas cosas serán el inicio del olor por la destrucción que se avecina. Miren, cuando oigan entonces informes de guerra sobre la ciudad, no esperen a que se cumplan los días prescritos, sino huyan lejos de la ciudad, si es posible, de Andalucía. Porque al ver ustedes todas estas cosas, sepan que el fin se acerca. Porque entonces llegará el amo de la casa e inspeccionará a sus siervos y dará recompensa de vida o de destrucción según el comportamiento de cada cual. Pero antes de esto llegará el fin, y durante la gran tribulación que se desate en la ciudad, muchos de la congregación sufrirán persecución por causa del nombre de Jesús. Mas todo el que haya aguantado hasta el fin permanecerá salvo. Ocúpense entonces y desde ahora en la oración y la enseñanza de la palabra de Dios, rogando a Dios que sean librados de la calamidad, porque ello llegará a ser el castigo judicial eterno para ella, como le fue también a Sodoma y Gomorra y sus ciudades circunvecinas. En verdad os digo que todo el que no huya de la ciudad se expone al juicio de Dios, si es que pertenece a la congregación. Porque los que están en el mundo sufrirán la calamidad. Porque también Ronda será advertida vez tras vez, desde el stand hasta sus mismísimas puertas,
desde el primer día hasta el último día de su existencia. El que huya no vuelva atrás a recoger su prenda de vestir exterior, ni sus riquezas, ni sus demás posesiones. Acuérdense de la esposa de Lot, porque muchos falsos profetas se levantarán, instándoles a volver a sus hogares. Pero miren, les aviso de antemano, no los crean, porque todo el que vuelva perecerá. Muchos de los falsos profetas darán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, hasta los escogidos de Jehová. En verdad os digo que toda la destrucción se extenderá por la comarca de Ronda y los pueblos de Málaga que la rodean, desde un extremo a otro. Donde quiera que esté el cadáver, allí se reunirán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días llegará el fin al tiempo señalado para la ciudad, y toda autoridad local, provincial y autonómica será sacudida, y el desorden de la guerra llegará. Y cuando se ejecute la destrucción de la ciudad, aparecerá en la tierra la señal del juicio divino, y los 4 profetas del milenio, a saber, Naim, Petuel, Elul y Juan, pronunciarán la señal de ejecución, y toda familia, hombre y mujer, se golpearán en desconsuelo y verán a los profetas refugiarse en la casa de Jehová, mientras que Dios da la orden de ejecución con un fuerte sonido de trompeta. Ahora bien, sepan ustedes que aún no habrá llegado el tiempo señalado para Armagedón. Elul fue el último hermano del Señor que Dios envió a la tierra, aunque ustedes saben bien que le antecedieron muchos otros aparte de Naim, cuando efectuaron sus diversas labores en el campamento amado durante los 1000 años. Por otro lado, Juan llegaría a ser el último profeta que Dios utilizaría para guiar a su pueblo, tal como está escrito en el rollo de la ley, sería sumo sacerdote hasta el tiempo señalado. Pero debido a la disciplina que recibió de Jehová, no pudo continuar con su responsabilidad, y envió a Semiratis su ángel. Este es de hecho el último profeta que habrá, aparte de Nazario, quien supervisa la congregación de Apolos aquí en Jabobob, junto a los demás ancianos. Por otro lado, ustedes han llegado a conocer el secreto sagrado de Dios para con los que se resisten a su soberanía, cuyo juicio dictamina y ejecuta, y que es revelado a sus siervos los profetas al tiempo debido, así como está escrito por el profeta Amós. Porque el Señor soberano Jehová no hará ni una cosa a no ser que haya revelado su asunto confidencial a sus siervos los profetas. Y sepan esto, que durante mi presencia aquí en la tierra, todo asunto que haya de suceder será revelado, y todo lo que él considere oportuno quedará al descubierto. Porque todo lo escrito en los nuevos rollos y en los demás escrituras han de cumplirse, y sólo queda el juicio contra Ronda y la visión que recibió Juan el profeta después de la muerte de Elul. Todo siervo de Jehová que trabaje para cumplir con lo expuesto en la Biblia, en los nuevos rollos y en la ley, y de veras obtenga el medio de salvación que es según el don, podrá huir al debido tiempo de la ciudad. En aquel tiempo, ay de los que pertenecen a Josué, porque si ellos no huyen de la ciudad, sufrirán persecución. También ay de las mujeres encintas, porque el hambre será tal que muchas desmayarán de desnutrición. Ay de los falsos profetas, porque ellos sufrirán de las plagas de la destrucción que padecerá la ciudad. Verdaderamente os lo digo, que antes pasara el cielo y la tierra, que mis dichos no se cumplan, porque todas estas cosas están escritas y destinadas a suceder, porque así ha resultado ser el juicio procedente de Jehová y del tribunal de los santos.
porque quien clama y atormenta sus almas por los pecados de la ciudad no son otros sino los siervos de Jehová de las congregaciones. Muchos no creerán estos dichos, porque no permanecerán en la verdad, y el Padre ya no está en ellos. Se les olvida lo que está escrito por Pedro. Al reducir a cenizas a las ciudades de Sodoma y Gomorra, las condenó, poniendo para personas impías un modelo de cosas venideras. Note aquí el lector que menciona en plural cosas venideras, haciendo alusión no sólo a Armagedón, sino también a otros juicios como el de Ronda o Babilonia la Grande. El apóstol añade: y libró al justo Lot, a quien angustiaba sumamente la entrega de la gente desafiadora de ley a la conducta relajada, porque aquel hombre justo, por lo que veía y oía mientras moraba entre ellos de día en día, atormentaba su alma justa a causa de los hechos desaforados de ellos. Jehová sabe librar de la prueba a personas de devoción piadosa, pero reserva a personas injustas para el día del juicio, para que sean cortadas de la existencia. Sí, no solo Ronda será destruida por su pecado y por la advertencia que da el ejemplo de Sodoma, sino también por el hecho de que personas justas atormentan su alma por lo que ven y oyen y claman justicia al cielo. Lot fue escuchado y los siervos de Jehová de Ronda también serán escuchados, tal y como declara la Escritura. Pero en verdad os digo que todo el que dude, que ore a Jehová por sabiduría y le pida el don gratuito del Espíritu, para que, mediante el estudio de las Escrituras, disciernan si estas cosas son verdaderas o no. Terminándose Miratis de hablar todos estos dichos, llegaron bajando hasta la plaza del mercado, donde se hallaba antiguamente un parking. Y allí encontraron a una mujer de nombre Sara, que clamaba con voz fuerte de en medio de la muchedumbre: «Escucha, oh Jabobo y todo Apolos. Escuchen ustedes, los hijos de Jehová, la voz de su Padre. Esta es la expresión de Jehová, el Dios verdadero. Anuncien, anuncien, anuncien los juicios de Jehová y su misericordia también. Porque vienen días en que todas las cosas de Cristo y de Jehová serán restauradas a su plenitud en toda la tierra habitada. ¿Y quién pronunciará las palabras de Semiratis a la santa ciudad de Edén, para que los santos sean fortalecidos? Porque toda la tierra habitada lo sabe, pero sólo de oídas, hasta que alguien se encargue de transmitirla a los santos por escrito y se publique». Entonces se acercó un varón y exclamó: «Aquí estoy yo, envíame a mí». A lo cual dijo la profetisa Sara: «Acércate para que te bendiga e imponga sobre ti el Espíritu Santo». Y sucedió que al acercarse el varón, pues vea, era Nazario mismo, de modo que todos se sobrecogieron por la sorpresa. Así pues fue bendecido e inmediatamente zarpó aquella misma tarde en dirección a Urut. De esta manera se cumplió lo que estaba escrito por el profeta Juan, que Nazario sería enviado a Jabobo hasta que llegase Semiratis. Al cabo de unos días llegó a la ciudad y fue acogido por los hermanos que lo esperaban en el puerto con gran alegría. Nazario, que llevaba la palabra escrita de Semiratis, la transmitió a los ancianos de congregación de la ciudad, de modo que fueron fortalecidos en la fe, y todos sin excepción, con gran temor y temblor, alabaron a Jehová mediante los cánticos y la oración. Y Nazario permaneció en Urut durante 30 años, para atender las necesidades especiales de la congregación. Y al cabo de un tiempo, se emitió un decreto real procedente de los 144.000 que decía:
por orden de Jehová Dios Todopoderoso y de su amado Hijo Jesucristo, se dispone que los sacerdotes que efectúan sus labores santos del sacerdocio en el templo allí en Jabobo, junto a Semiratis, aumenten el número de los que sirven, hasta que alcancen un total de 12.000, junto a Semiratis como sumo sacerdote. Y estos habrán de venir de las familias de los sacerdotes que residen allí en Masdai, para ocuparse de la labor de sacerdote que les corresponda. Y en lo que respecta a la ciudad amada de Edén, su número de profetas, santos y resucitados, y el resto de la población en general, ascenderán a 132.000 habitantes. Aquellos que lleven menos años viviendo en Edén y que sobren con respecto al cómputo total, podrán decidir libremente la ciudad a la que deseen trasladarse para vivir, porque para eso Jehová creó la tierra, sí, aún para ser habitada. Y tienen que abandonar Edén hasta que quede el número exacto de lo establecido para la población. Y el mensaje fue transmitido por la Nueva Jerusalén desde Edén a toda la tierra habitada, después de Jabobo, al resto de las naciones de la tierra. Por otro lado, Nazario iba enseñando todos estos dichos, tanto de Semiratis como los de la Nueva Jerusalén, de día en día, en los salones del reino de la ciudad. Y los hermanos se quedaban atónitos por sus enseñanzas, pues en verdad Nazario, sin ilustraciones, no les hablaba. Y probaba los juicios de Jehová expresados mediante Juan el profeta y Semiratis, diciendo: El rey David exclamó: Bien sé yo que Jehová ejecutará la reclamación legal del afligido, el juicio de los pobres. Además, la congregación aumentó muchísimo en hermanos nombrados como siervos ministeriales y ancianos, por el espíritu gozoso que transmitían los que oían la palabra de Jehová constantemente por boca de Nazario. Pero otros hermanos tuvieron que ser reajustados en lo que respecta a su punto de vista sobre ciertos asuntos espirituales, pues no lo miraban con equilibrio. Incluso hubo otros que se sentían ofendidos por las cosas que decía la carta de Juan, pero que pudo ser aclarado posteriormente por Nazario. Y finalmente, el anciano se marchó de la ciudad hasta alcanzar Edén en 4 meses. Y cuando llegó, Edén ya estaba organizada en conformidad con el decreto real que fue transmitido por la Nueva Jerusalén. Entonces lo esperaban para recibirlo Santiago Mena y José Aguilar, de modo que el anciano fue tratado con hospitalidad humanitaria y fraternal por varios días. Y Juan el profeta fue a verlo también, de modo que Nazario comenzó a bendecirlo y a orar sobre él, diciendo: Oh Señor soberano Jehová, sigue haciendo fuerte los brazos y las piernas de tu siervo, y ensancha su corazón para que cada día te sirva más plenamente. Bendice por favor su hospitalidad, para que también se le muestre a él. Que continúe ayudando a los huérfanos y a las viudas, y así demuestre la alegría de tu amor. Y, Padre, escucha, sí, por favor, por el nombre de tu Hijo Jesucristo y su reino mesiánico, para siempre jamás. Amén. Esta oración. En cuanto a Santiago, le dijo: Así es como se podrá recuperar el amor perdido de un ser amado, escudriñando sus escritos, porque es como dice la Escritura: toda Escritura es provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia. Por lo tanto, ¿cómo se podrá rectificar un asunto si no se aprovecha una de las Escrituras? ¿Cómo sabrá qué pasos hay que seguir si desea recuperar lo que ha perdido, si no es leyendo los mandamientos de Jehová y los escritos de tal persona en cuestión?
y en cuanto a José Aguilar le dijo: «Amado hermano, sigue en el mismo orden que llevas viviendo la verdad, efectuando tu precursorado regular plenamente junto con tu esposa Lolita, porque esto regocija a Jehová. Disciplina en justicia a los que no andan ordenadamente en la congregación. Estate pendiente del juicio de Jehová, contra Ronda y contra el mundo entero después. Sigue hablando con plena autoridad, por cuanto tienes edad para hacerlo, y más aún, tú vistes a los santos, que ahora viven en los cielos, pues si alguno no cree en el juicio venidero, sufrirá los efectos de no prestar atención a la advertencia, y entonces comprobará con dolor la veracidad de estas palabras». Entonces Nazario envió una carta a Semiratis en la que le expresaba la certeza de haber llegado finalmente a Edén tal y como se tenía previsto. Por lo tanto, Nazario empezó a pronunciar este discurso: «Existe desde hace más de 200 años la ley de Juan, que es tan bien conocida entre todos. Y ella habla de la destrucción que acaecerá a Ronda y a todas las ciudadelas que le circundan. Sí, incluso afectará a toda la comarca y la provincia. Pero este mensaje de advertencia ha de proclamarse por todas partes, a gente de todas las naciones, para testimonio del gran nombre de Jehová. Porque él ha mirado a esa tierra y ha visto el gran pecado que ha cometido y los muchos que sigue haciendo. Así es que él también ha escuchado el ruego de sus siervos fieles y leales, de modo que se ha propuesto en su corazón resolver el juicio del pobre y del afligido de corazón que clama por justicia. Y ciertamente causará una ruina a la tierra de Ronda tan grande como nunca ha presenciado ésta, y aún entonces no será el fin. Y muchas son las cosas que acaecerá a esta ciudad, que está predicha por los profetas de Jehová. Aunque nadie crea, esto pasará, pero el que no preste atención a la advertencia sufrirá calamidad. Por esta razón, mis hermanos, hemos de advertir a las personas de este juicio que se aproxima. Adoradores de Jehová, anuncien, anuncien, anuncien sí su juicio a toda la tierra habitada para que preserven sus vidas. Todos los hermanos, cuando escucharon con plena atención el discurso, aplaudieron de pleno gozo y se resolvieron a trabajar codo a codo con la Nueva Jerusalén en esta ardua tarea. De modo que fueron abarcando congregación por congregación con el mensaje, declarando abiertamente estas cosas, probándolas por referencias con la Biblia y los nuevos rollos. Y fue así como la fe de los santos en esta profecía aumentó en gran manera, de modo que Jehová los bendijo abundantemente por ello. Ahora bien, en Jabobo, Semiratis iba ejerciendo sus tareas sacerdotales en compañía con los masdainitas de día en día, según estaba prescrito en la ley. Y llegó a suceder que cierto sacerdote de nombre Miguel, de los que pertenecen al grupo que limpian y mantienen el mobiliario del templo, estaba limpiando el candelabro en el día correspondiente, puesto que había un sacerdote por cada candelabro. Así pues, miren, una voz poderosa de ángel procedió a decir: «Miguel, Miguel», a lo cual el sacerdote procedió a decir: «Aquí estoy, señor mío». Entonces le dijo el ángel: «Mira, ve a la calle llamada Árbol de la Vida, a la casa de Teudas, y allí pregunta por Javier, porque Jehová lo ha escogido para servir como secretario de Semiratis, para facilitar la tarea de su ángel». De modo que el sacerdote Miguel salió del templo de inmediato tras terminar su tarea, y ya era de noche. Se dirigió pues de inmediato a la casa que el ángel le indicó
y allí preguntó a Teudas por Javier. Pero éste le dijo: «A Javier, el publicador de Apolos, te refieres, ¿no?» «Sí», respondió el sacerdote. A lo que le dijo Teudas: «No, aún no ha venido, a pesar de que ya es la hora de la cena, a la cual le he invitado. ¿Acaso tú también le esperas?» «Sí», respondió el sacerdote, pues. Pero sucedía que Javier se retrasaba mucho por el camino, pues había recibido una visión que era esta: «Javier, Javier, escucha al hombre que te espera en casa de Teudas, porque Jehová ciertamente te dará instrucciones allá, para servirle en un grado más elevado, para que alcances el don prometido por Dios para esta edad». De modo que cuando Javier llegó a casa del hermano Teudas, reconoció al hombre que habría de escuchar tal y como se le dijo en la visión, y lo mismo ocurrió con Miguel. Por lo tanto, después de cenar, Javier le pidió la bendición de Miguel, porque era sacerdote, de modo que éste le impuso sus manos sobre su cabeza y dijo: «Javier, yo te bendigo por tu fe, y según esta, así Jehová te recompense para el don, en proporción justa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén». Entonces lo acompañó hasta la entrada del templo, donde llegó a santificarse Javier, y después de esto pudo entrar en la casa de Jehová. Y fue presentado hasta Semiratis, de modo que el sumo sacerdote llegó y le dijo: «Bienvenido a la casa de Jehová, oh Javier. El Dios verdadero te ha enviado para servir en calidad de secretario mío, para que me ayudes en todas mis labores y, mira, esta será tu principal asignación: escribir en un rollo todas las palabras mías y todo lo que ocurra en el templo, hasta que Jehová te diga cuándo debes abandonar tu tarea, de modo que esto te ayudará a alcanzar el amado privilegio». Dichas todas estas cosas, al día siguiente, Semiratis fue a salir al jardín que está en los interiores del patio exterior del templo, para regar las flores y las plantas. Entonces Semiratis les enseñó una ilustración de esto a Javier y a los demás sacerdotes. ¿Observan las flores qué bellas son? Pues ninguna de ellas estarían aquí si no hubiesen germinado en tierra productiva excelente. Los insectos y otras criaturas, así como el viento, han contribuido a la distribución del polen, para fecundar a las flores y a las plantas, para que éstas produzcan las semillas que darán lugar a nuevas plantas. Del mismo modo, el amor de un hombre puede contribuir a fecundar la fidelidad por una mujer, de modo que ello germine en una bella unión matrimonial. En verdad os digo que todo hombre que se resista a casarse, siendo ya perfecto, está en contra del pensamiento de Dios, cuando dijo al ver al hombre Adán: «No es bueno que el hombre continúe solo. Voy a hacerle una ayudante como complemento de él». De modo que al escuchar la ilustración, tanto los sacerdotes como Javier llegaron a captar el mensaje que Semiratis quiso transmitir, y él en particular, es decir, Javier, dijo a Semiratis: «¿Es entonces lícito casarnos, como hicieron nuestros antepasados, y aún así servir en la casa de Jehová?» El sumo sacerdote le dijo: «Tú mismo lo dijiste». Así pues, resultaba que en la congregación de Apolos, a la que acudía Javier, se hallaba una muchacha de bella apariencia y de familia fuertemente establecida en la senda de la verdad, y su nombre era Elisabet. Y Javier comenzó a fijarse en ella, de modo que su corazón, en base a lo escrito por los profetas del milenio y a las enseñanzas transmitidas por Semiratis, cedió al amor, de manera que se enamoró fuertemente de ella, hasta el extremo de que le pedía a Jehová noche tras noche, en sus oraciones fervorosas,
que él lo bendijera con el amor de Elizabeth, pues él no se atrevía aún a declarárselo cara a cara. Y esto continuó por varios años así, mientras Javier mantenía su amor intenso por ella. 59 años después del inicio del sumo sacerdocio por Semiratis, sucedió que se distribuyó en la ciudad de las visiones de la profecía, es decir, en Ronda, el tratado de título Se acerca el fin de la religión falsa, cumpliendo la palabra de Naim el profeta cuando escribió en su segunda revelación, donde dice: «Manténganse en expectación, pues no saben cuándo vendrá su Señor. Solo sepan que llega la hora, que muy pronto está, cuando destruyan a Babilonia la Grande, la que extravió a los siervos de Dios y blasfemó contra el Altísimo». Y la tarea de distribuir por Ronda y sus ciudades circunvecinas el tratado se extendió por 27 años. Y todo el pueblo de Jehová de la tierra escuchó el discurso que prepararon los sacerdotes con el mismo título que el del tratado por todas las naciones habitadas de la tierra, de modo que se vislumbró un mayor cumplimiento en las profecías neobíblicas, y se fortaleció la fe de los hijos amados de Dios. Sí, el tratado Se acerca el fin de la religión falsa dio un excelente testimonio de la palabra de Dios. Santificó el nombre de Jehová una vez más. Ahora bien, sucedió que en aquellos días se celebró una asamblea internacional en la que acudieron congregaciones de la tierra de Cus, Jabobo y Milcaín. Y el presidente de la asamblea era el hermano Noé Williams, superintendente de zona de Jabobo, mientras que Jehoshafat lo era de Masdai. Y él procedió a presentar al auditorio de unos 10 millones de personas la experiencia del hermano Jonatán y su esposa Rosa, que procedieron a decir: «Yo, Jonatán, nací en una pequeña aldea de donde se construyó una iglesia en la época del rey visigodo Recesvinto, y era de familia judía, comerciantes textiles y viñeros. Y durante una batalla entre la facción judía y la cristiana en la ciudad de Toledo, mi familia fue capturada y condenada a la esclavitud para servir al rey. Y ello se debió a que mi padre se negó a aceptar ser cristiano por la fuerza. Así que desde niño hasta los 30 años permanecí como panadero del rey. Y sucedió que una sobrina de la aristocracia, por parte del rey de aquel entonces, me habló de la promesa de Jesucristo sobre la vida eterna en un paraíso, y de cómo sus milagros probaron que él era hijo de Dios. Además, pude aprender a leer en latín, lo cual me dio acceso a consultar diversos pasajes de los evangelios hallados en la Biblia. Y de ese modo comencé a poner fe en Cristo, lo cual me dio fuerzas para hablar en privado con el obispo de la ciudad, por temor a que me viesen miembros de mi propio pueblo y fuese asesinado por ellos. Entonces le pedí el bautismo y llegué a ser cristiano. Con cierta frecuencia se producían guerras sangrientas entre visigodos y otros pueblos enemigos, lo cual me producía un desagrado completo, más aún cuando el clero cristiano encabezaban las batallas campales con símbolos cristianos como la cruz. Esto hizo que huyese a otros lugares lejos de Toledo, en concreto hacia Lyon, en busca de guía espiritual, para obtener un ejemplar de una Biblia para poder leerla, pero no fue nada fácil, pues aunque por ser cristiano era hombre libre, en ocasiones me encarcelaron por ser identificado con judíos, y a veces me pegaban con dureza. Y todo ello durante 3 años, hasta que logré salir cuando me vio el obispo de Toledo y me reconoció y ordenó mediante una orden papal mi libertad. Cuando llegué a una iglesia a las cercanías de Lyon y pude obtener una Biblia,
la leí asiduamente en cuestión de una semana. De hecho, el sacerdote de la iglesia estaba tan asombrado por mi interés que me envió en una escuela teológica para aprender griego y perfeccionar mi latín, de modo que cuando fui enviado, estuve por 7 años hasta que fui nombrado sacerdote y abad de primer orden. Pero tal fue mi repugnancia hacia la extrema idolatría de la cristiandad que llegué a abandonarlo todo y me fui a un bosque cercano a vivir en soledad por cierto tiempo, para meditar qué comportamiento exacto habría de ejercer en mi vida como un verdadero cristiano. Entonces deduje por mi estudio de las Escrituras que como diácono que lleva la delantera podía estar casado, lo cual me dio gran satisfacción, y llegué a enamorarme de Rosa, que en aquel tiempo era hija de un campesino en una granja de gallinas, y trabajando duro en su casa por 5 años, su padre me la dio como esposa, y fuimos casados en lo secreto por un compañero de la abadía de Lyon. Esto en realidad se debía a que en aquel tiempo la Iglesia no aprobaba el matrimonio a los monjes dedicados a vivir en soledad. Así que esto produjo persecución. Tuvimos que huir hacia París, en donde fuimos capturados y encarcelados, hasta que decidieron la fecha de un juicio contra nosotros. En cuanto a mí, debía ser elaborado por la Iglesia. Al tiempo de esto se me acusó de cometer fornicación, aun cuando pude demostrar mi unión matrimonial con Rosa, y a mi esposa se le acusó de robo de gallinas de la granja de su padre, lo cual obviamente era mentira. De modo que fuimos condenados a permanecer el resto de nuestras vidas sirviendo en una abadía sin salir de ella, trabajando día tras día, yo junto a mi esposa. Por eso, todas las noches implorábamos a Dios perdón por nuestros pecados, aun incluso si lo que nos pasaba era recompensa por nuestras malas acciones. Pero siempre llegábamos a la misma conclusión. Dios no era culpable de ello y nosotros no teníamos por qué permanecer a los ojos de Dios encerrados para siempre allí, por lo que decidimos escaparnos. Así que tras 10 años lo conseguimos, pero a mí y a mi esposa nos atraparon. Mi esposa fue reclutada a trabajos forzados en una mina y murió a los pocos meses. Yo, debilitado en salud por entonces, fui condenado a trabajar para la corte del Papa allí en Roma como cocinero. Finalmente ocurrió en una mañana que cuando le preparé el desayuno al joven Papa, no le agradó mucho, de modo que fue gritando por los pasillos por mí, hasta que me entregaron a él, y éste descargó su furia contra mí a base de latigazos y patadas en la espalda y el vientre respectivamente. Quedé destrozado, y apenas me pude mover del lugar en el cual me dio la paliza. Entonces me gritó que me levantara, y al ver que no lo conseguía, me dio contra la cabeza una cruz que había colgada en la pared de la sala, de modo que morí. Entonces fui resucitado en compañía de mi esposa en el año 800 después de Armagedón, allá en la santa ciudad de Edén. Yo y mi esposa Rosa nos encontramos, y fuimos abordados por 3 hombres, de nombre Aristócletes, Ágabo y Noé, quienes nos dieron una calurosa bienvenida y nos explicaron qué había pasado respecto a nuestra resurrección. A mi vista, el gozo y la alegría reavivaron mi espíritu, y cuando fui aprendiendo la verdad bíblica nuevamente y con mayor exactitud, comprendí que había de casarme nuevamente con Rosa, si quería que fuéramos un matrimonio honorable a los ojos de Jehová. Me llamó tanto la atención que animales salvajes como el león o el oso pasaran tan tranquilamente por el lado de los niños. Llegué a comprender que no estaba viviendo un sueño, pues estaba en el prometido paraíso. ¡Qué diferencia!
La vida en el viejo sistema estaba llena de futilidad y sufrimiento, y ahora todo es tan diferente. Aquí no paso hambre, no me duele nada, y siempre estoy feliz, rodeado de personas buenas, mansas y felices. Posteriormente, tuvimos hijos, Rosa y yo, 4 en total. Ahora, cuando pienso en lo tontos que fueron algunos de mis compañeros, resucitados injustos, para perder la esperanza y unirse a la rebelión que surgió desde Jabobo, doy yo gracias al cielo y le digo a Jehová todos los días: Jehová, gracias por la vida que has permitido que tenga y disfrute. Sí, hasta tuve el privilegio de conocer a Elul, el profeta, cuando fue a Edén a visitarnos, y permaneció por 1 año completo con nosotros. Así digo a toda la asociación de hermanos: valoremos al gran Dios Jehová que tenemos para nosotros. Ahora bien, cuando toda la asamblea oyó la experiencia de él, prorrumpió en un intenso aplauso y gritos de júbilo por su valeroso ejemplo de fe y valor. Y esto llegó a ser bien conocido por toda la tierra habitada. En cuanto a Javier, sucedió que su amor por Elizabeth fue tan grande que llegó a declarárselo diciendo: Elizabeth, Elizabeth, quiero decirte algo. Mi corazón siente por ti un gran amor, porque admiro tu belleza, tu sonrisa, tu gracia y tu habla sin par. Qué grata eres a mis ojos, vida mía, qué digna eres de admirar. Tus muchas virtudes espirituales deseo imitar, cuán grandes alardes deseo proclamar. Tu fiel compañía no tiene rival, cual rubí rojizo eres, hermosa manantial. Regocija mucho tu buen proceder, como novia pura, sin mancha has de ser. Calor me transmites con tu dulce palabrear, miradas alegres que deseo atrapar. Contigo, reina mía, deseo gobernar la casa nuestra que contigo acompañará. Tu firme pensar responde a mi llamada cual fiel ejemplar. De entre todas las mujeres, tú eres la especial, que con ningún otro hombre no pienso desperdiciar. Algunos, aunque te atrapen y te abandonen después, se arrepentirán cuando vean la gema que acaban de abandonar. No soy digno de comprar tu corazón. ¿Desearás tú ofrecerme tu amor? El mío te lo ofrezco cual fuego eternal. No lo apagues, amada mía, es amor real. Pero ella le respondió diciendo: No, Javier, permanezcamos solo como amigos. Entonces Javier le dijo: Perdóname, vida mía, si te he ofendido. Quieras tú saber que me quedo tranquilo. Ante eso, cada cual se fue por su lado. Entretanto, Javier escribió una carta a José Ayala, hermano de la ciudad de Edén, pidiéndole que viniese a Jabobo para estar con él, pues lo necesitaba para trabajar en la congregación, de modo que fue y estuvo con él. De modo que Javier decía: En breve tú y yo nos marcharemos, cuando completemos nuestro trabajo aquí. Ahora bien, sucedía que Semiratis estaba junto a los demás sacerdotes y junto a Javier, y procedió a enseñar al pueblo y a decir: Todos ustedes, hijos de Dios, continúa tal y como están haciendo bien al predicar cada uno de los mandamientos que está escrito en el rollo de la ley. Sigan ofreciendo a Jehová los sacrificios que están prescritos y den el trato que se les pide a su prójimo. No abandonen el reunirse, incitándose cada uno al amor y a las obras excelentes, dando amor a todos sin excepción y mostrando consideración por los intereses de los demás. En verdad os digo
que todo el que continúe así será bendecido por Jehová con el galardón final que Él ha prometido para los que le obedecen en este período de tiempo en particular. Y el pueblo de Jabobo y toda la humanidad por muchos años continuó observando y guardando atentamente todos los mandamientos que Jehová Dios le había dado mediante Juan el profeta, sí, con fe y obras escrupulosamente, como es propio de personas perfectas. Y la paz y el bienestar siguieron prosperando por todos los hijos de la humanidad. Ahora bien, sucedió que cierta mujer de Apolos, de nombre María, tenía 3 hijas, todas ellas de hermosa apariencia, y cada una estaba casada. Y esta mujer era viuda, y su difunto esposo era un hombre inicuo, de modo que todos sus bienes y pertenencias quiso legarlas a su hermano. Pero la ley no permitía tal cosa, pues había de legarse a las hijas. De modo que María estableció el asunto ante los jueces del pueblo, y éstos dictaron el fallo a favor de la mujer y no de su cuñado. Por consiguiente, la mujer llegó a dar a sus hijas las tierras que a cada cual les pertenecía, tal y como preestablecía la ley. Y al cabo de un tiempo, María se hallaba en el templo orando fervorosamente delante del altar, de modo que sus labios se movían agitadamente a causa de la conmoción de la mujer al orar. Y la vio Semiratis, de modo que se le acercó y le dijo: ¿Te encuentras bien, hija mía? A lo cual ella respondió al finalizar su oración de súplica: No, señor mío, mi corazón se siente profundamente turbado, porque llevo 40 años y aún no he encontrado un hombre con el que pueda compartir mi vida en matrimonio, después de que muriera mi esposo. Entonces le dijo Semiratis: Espera en Jehová pacientemente, y de seguro él te bendecirá en gran manera con un buen esposo. Desde entonces la mujer se fue y siguió trabajando en la recogida de manzanas como siempre, pues ese era su trabajo, como de costumbre. Y al cabo de unos días sucedió que se hallaba un sacerdote de nombre Urilla, que iba de camino al templo, por el cual atravesaba el campo de manzanos del pasadero principal de Apolos. Y al dirigir su mirada a las mujeres que recogían manzanas, observó a María junto a sus compañeras, y él se sintió admirado y atraído por su encanto y belleza, de modo que se acercó y le dijo: ¿Eres tú, María, hija de Petuel el profeta? Ella contestó: Sí, ¿cómo lo sabes? Urilla le contestó: Cuando estuve de visita en Edén hace un mes, me encontré a tu padre y me habló acerca de ti. Además, me dio una fotografía, con lo cual he podido reconocerte. Entonces él y ella empezaron a enamorarse, y al cabo de unos meses celebraron la boda, y Semiratis los unió en el nombre de Jehová en sagrado matrimonio. De ese modo, el corazón de María quedó plenamente satisfecho, porque supo esperar en la bondad inmerecida de Jehová. Ahora bien, en el año 133 del sumo sacerdocio de Semiratis, se iniciaron las obras de reconstrucción del templo para repararlo, porque se hallaba en un estado defectuoso y muy dañado. Y Semiratis hizo pasar por el pueblo un pregón que decía así: A todos los habitantes de Jabobo se les pide que efectúe cada cual una contribución generosa, según lo que cada persona desee dar, para poder sufragar los gastos que conllevará la reparación de la casa de Jehová, que desde hoy se va a hacer. Y aconteció que el pueblo llegó a traer muchísimo material y dinero, de manera que la cantidad necesaria para reparar la casa de Jehová llegó a obtenerse de forma muy fácil. Y de manera casi ininterrumpida se iniciaron las obras, desde carpinteros hasta albañiles, tejedores,
tallistas, escultores, etc. Todo un abanico de profesionales. Y el templo llegó a repararse al completo al final de 67 años. Durante muchos años, la tierra habitada estuvo llena de amor, paz, armonía, felicidad, prosperidad, abundancia, porque todos sin excepción obedecían de buena gana la ley que Jehová le dio a Juan, la cual fue puesta para beneficio de todas las personas que la aplicaran, pues Jehová bendecía a ese tal, además de otorgar el glorioso don al fin de la edad de la distribución terrenal. Además, durante los años que duró la reconstrucción del templo, los sacerdotes ofrecían las dádivas prescritas en la ley con dificultad, al no tener con facilidad el poder usar el mobiliario de altares y muebles. Sin embargo, nunca faltaron respecto al número de dádivas que cada individuo, familia, tribu y nación habían de ofrecer a Jehová. Sí, desde las lejanas islas de Tubús y Etrisaim hasta la tierra de Cus y Masdai se escuchaba por doquier las voces de alabanza a Jehová de parte de todos los hijos de la humanidad justa y fiel. Ahora bien, resultó que cuando se acabó el ofrecer dobles dádivas en el templo y se iniciaron en ritmo normal todas aquellas prescritas en la ley, Semiratis elevó esta oración de común acuerdo con los 12.000 sacerdotes, junto con todo el pueblo de Jabobo, a Jehová. Señor soberano Jehová, atiende por favor la súplica de todos tus siervos, y escucha, oh oidor de la oración. Se acerca velozmente el cumplimiento glorioso de las palabras de Juan el profeta cuando escribió: y tras esto, Jehová se revelará por completo a la humanidad y tendrán que saber que Él es Jehová. Y mientras esperamos pacientemente en ti, danos por favor abundantemente tu Espíritu Santo, porque este pueblo tuyo, sí, esta gran muchedumbre, la humanidad perfecta y santa, desea hacer correctamente tu voluntad, para que puedan llevarla a cabo en la tierra de Amazonia, y dar a conocer allí la verdad, y puedan ejercer lo que está escrito por la mano de Naim el profeta cuando escribió: Niñitos, miren y vean, es la última siega. Así pues aprovechen ahora y sirvan al Creador en la difusión de las buenas nuevas, mientras más cantidad de calidad mejor, comprándose todo el tiempo oportuno y escaso que queda, porque los tiempos que quedan son muy inicuos. Así, el profeta anima a los cristianos a centrarse en esta obra tan importante que tú nos encomendaste a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a llevarla a cabo, en Jabobo primero, y después a toda la tierra habitada. Somos conscientes de la importancia de aprovecharnos del tiempo que tenemos ahora, porque es la última siega que se recogerá antes de que este mundo sea barrido en tu día, oh Jehová. Y hay cantidad de la tierra, pero poca calidad. Por eso necesitamos el tiempo que tenemos para transformar esa cantidad, personas mansas que están como ovejas sin pastor, en calidad. Personas mansas conducidas a la adoración pura y verdadera, los testigos de Jehová. El profeta continuó diciendo por Espíritu Santo: y miren, rechacen al anticristo y no presten atención a sus falsas palabras. Esto es necesario porque sabemos que en un tiempo pasado aquella tierra estaba llena de católicos y de otras gentes del hombre del desafuero. Y hemos de advertir que salgan de allí para que no se perjudiquen de las plagas que han de recibir por sus muchos pecados, tal y como está escrito. Solo sepan que llega la hora, que muy pronto está, cuando destruyan a Babilonia la Grande, la que extravió a los siervos de Dios
y blasfemó contra el Altísimo. Y muchos se lamentarán por ti, y los que se lamentan te olvidarán después, y serás olvidada en el juicio de Dios, y nadie te recordará, ni prole tuya tendrás viva después de ti. Por lo tanto, ayúdanos, por favor, a mantenernos en lealtad, cumpliendo con tu mandato. Cuando toda la tierra de Jabobo haya sido predicada y bautizada cabalmente, se cumplirá en cada una de sus congregaciones lo que está escrito por el profeta. Obren con aguante y amor, persistan en la oración con ruegos y peticiones a Dios, que saben que son escuchadas ante su Creador. Háganse constantes e inmovibles, desparramen sus corazones ante Dios y busquen justicia, busquen mansedumbre, pues probablemente se les oculte de la cólera del gran día de Jehová. Lean diariamente la palabra de Dios y mediten regularmente en ella. Que cada pensamiento bíblico de ustedes sea espiritual y no histórico simplemente. Manténganse en expectación, pues no saben cuándo vendrá su Señor. Al terminar de orar Semiratis, los sacerdotes más allegados a él se le acercaron privadamente y le dijeron: «Señor, hablaste correctamente en todo lo que has dicho, pero ¿y qué ocurre con el último versículo del que habla el profeta?». A esto le dijo él: «Josué heredaría las bendiciones de estar con las congregaciones de Jabobo, así como de fortalecerlas y llevar a ellas discípulos del Señor, pero lo rechazó aún antes de acabar el milenio. Por eso para él, en sentido mayor, Jabobo solo es un montón de ruinas». Y durante muchos años la fiel Jabobo y toda la humanidad continuó trabajando asiduamente, codo a codo, en la obra del Señor Jehová, hasta que alcanzaron al fin los días para el nombramiento sobre la gente mansa del don prometido al fin de esta edad, es decir, el servicio ministerial, tal como la ley de Juan prescribía. ¿No está escrito esto del nombramiento en el libro que Semiratis escribiría? Toda escritura es inspirada por Dios y provechosa para obtener fe, para enseñar, para rectificar las cosas, para que el reajuste de los santos que desean alcanzar el don, para que mediante todo esto podamos ser salvos de lo que se avecina, a ronda primero, después al mundo.